Rian, hija de Belegún, era la esposa de Uor, hijo de Galdor, y se casó con Uor 2 meses antes de que él fuera con su hermano Urim a la Nirna de Zarnoediaz. Cuando no le llegaron nuevas del Señor, huyó al descampado, pero recibió la ayuda de los elfos grises de Mithrin, y cuando nació su hijo Tuor, ellos lo cuidaron. Entonces Rian partió de Hithlum, y yendo a la Hausen Dengin, se tendió sobre ella y murió. Morwen, hija de Baragun, era la esposa de Urim, señor de Dorlomin, y su hijo era Turim, que nació el año en que Beren el Chamión encontró a Lúthien en el bosque de Neldoreth. Tuvieron también una hija llamada Lalaith, que significa risa, que fue amada de Turim, su hermano. Pero cuando tenía ella 3 años, hubo una peste en Hithlum, traída por un viento maligno desde Anbanth, y murió. Ahora bien, luego de la Nirna de Zarnoediaz, Morwen continuó viviendo en Dorlomin, pues Túrin solo tenía 8 años y ella estaba de nuevo encinta. Fueron aquellos malos días, porque los orientales que llegaron a Hithlum despreciaron al resto del pueblo de Hador y los oprimieron, y les tomaron las tierras y los bienes, y esclavizaron a sus hijos. Pero tan grandes eran la belleza y la majestad de la señora de Dorlomin, que los orientales tuvieron miedo, y no osaron poner las manos en ella ni en sus posesiones. Y murmuraron entre ellos, llamándola bruja peligrosa, diestra en hechizos y aliada de los elfos. Pero ella era ahora pobre y nadie la asistía, aunque en secreto recibía el socorro de una pariente de Urim llamada Aerin, a quien Broda, un oriental, había tomado por esposa. Y Morwen tenía mucho miedo de que le quitaran a Túrin y lo hicieran esclavo. Por tanto, se le encendió en el corazón el deseo de enviarlo lejos en secreto y pedirle al rey Thingol que le diera protección, porque Beren, hijo de Barahir, era pariente del padre de ella, y además había sido amigo de Urim antes de que adviniera el mal. Por tanto, en el otoño del año de la lamentación, Morwen envió a Túrin por sobre las montañas con 2 viejos sirvientes que tenían que encontrar la entrada del reino de Doriath. De este modo se tejió el lado de Túrin, que se cuenta por entero en la balada Nar-i-Hin Urim, la historia de los hijos de Urim, y es la más larga de todas las baladas que hablan de aquellos días. Aquí esa historia se cuenta brevemente, porque está entretejida con el destino de los Silmarils y de los elfos, y se la llama la historia de la congoja, porque es dolorosa, y en ella se revelan las más malvadas obras de Morgoth Bauglir. Al empezar el año, Morwen dio a luz a una niña, hija de Urim, y la llamó Nienor, que significa luto. Pero Túrin y sus compañeros, después de haber superado muchos peligros, llegaron por fin a los límites de Doriath, y allí fueron encontrados por Beleg Arcofirme, jefe de los guardianes de frontera del rey Thingol, que los condujo a Menegroth. Entonces Thingol recibió a Túrin, y aún lo tomó a su cuidado en honor a Urim el Inquebrantable, porque el ánimo de Thingol ya no era el mismo en relación con las casas de los amigos de los elfos. Luego fueron enviados mensajeros hacia el norte, a Hithlum, pidiéndole a Morwen que abandonara Dorlomin y volviera con ellos a Doriath. Pero ella aún no quería dejar la casa en la que había vivido con Urim. Y cuando los elfos partieron, mandó con ellos el yelmo dragón de Dorlomin, la más grande de las reliquias heredadas de la casa de Hador. Túrin creció hermoso y fuerte en Doriath, pero estaba ya señalado por la desgracia. Durante 9 años vivió en los recintos de Thingol, y en ese tiempo estuvo menos apenado, porque iban a veces mensajeros a Hithlum, y al volver traían nuevas no tan malas de Morwen y Nienor. Pero hubo un día en que los mensajeros no volvieron del norte, y Thingol ya no quiso enviar otros.
Entonces Túrin tuvo mucho temor por su madre y su hermana, y con lobreguez en el corazón fue ante el rey y le pidió una cota de malla y una espada. Y se puso el yelmo dragón de Dor-lómin y fue a la guerra en las fronteras de Doriath, y se convirtió en compañero de armas de Beleg Cuthalion. Y 3 años después, Túrin volvió de nuevo a las estancias de Menegroth, pero venía de las tierras salvajes y con aspecto de desaliño, y tenía los pertrechos y vestidos gastados y rotos. Ahora bien, había uno en Doriath, del pueblo de los Nandor, alto en la estima del rey. Saeros se llamaba. Desde hacía mucho le tenía rencor a Túrin por el honor que le habían concedido como hijo adoptivo de Thingol, y sentado frente a él a la mesa, lo provocó diciendo: «Si los hombres de Hildum son tan salvajes y feroces, ¿de qué clase son allí las mujeres? ¿Corren como los ciervos en cueros?». Entonces Túrin, con una gran cólera, tomó un vaso y se lo arrojó a Saeros y lo hirió de gravedad. Al día siguiente Saeros se enfrentó a Túrin, que se disponía a regresar a las fronteras. Pero Túrin pudo más, y Saeros escapó por los bosques desnudo como una bestia perseguida, corriendo aterrado delante de él hasta que cayó en un arroyo, y el cuerpo se le quebró al dar contra una roca en el agua. Pero otros que llegaban vieron lo sucedido, y Mablún estaba entre ellos, y le pidió a Túrin que regresara con él a Menegroth para someterse al juicio del rey y pedir perdón. Pero Túrin, creyéndose ahora un proscrito y temiendo que lo guardaran en cautiverio, rechazó el pedido de Mablún y se alejó deprisa, y abandonando la cintura de Melian, llegó a los bosques al oeste del Sirion. Allí se unió a una banda de hombres sin hogar, tan desesperados como era posible en esos desdichados días, que acechaban en el descampado y echaban mano a todos los que se les pusieran en el camino, fueran elfos, hombres u orcos. Pero cuando el rey supo lo que en realidad había pasado, perdonó a Túrin, considerando que se lo había ofendido. En ese tiempo, Beleg Arcofirme volvió de las fronteras septentrionales y fue a buscarlo a Menegroth. Y Thingol le habló a Beleg diciendo: «Estoy apenado, Cuthalion, porque cuidé del hijo de Húrin como hijo mío, y seguirá siéndolo si Húrin no vuelve de las sombras a reclamar lo suyo. No quiero que nadie diga que Túrin fue expulsado injustamente, y con agrado le daría la bienvenida, porque lo quiero bien». Y Beleg respondió: «Buscaré a Túrin hasta que lo encuentre y lo traeré de nuevo a Menegroth si es posible, porque yo también lo quiero». Entonces Beleg partió de Menegroth e internándose lejos en Beleriand, buscó en vano nuevas de Túrin, pasando por muchos peligros. Pero Túrin habitó largo tiempo entre los proscritos y llegó a ser capitán de todos ellos, y se dio a sí mismo el nombre de Neizan el Ofendido. Muy cautelosos vivían en las tierras boscosas al sur del Teglin, pero cuando hubo pasado 1 año desde que Túrin huyera de Doriath, Beleg llegó una noche a la guarida de los proscritos. Quiso el azar que a esa hora Túrin no se encontrara en el campamento, y los proscritos reprendieron a Beleg y lo ataron, y lo trataron con crueldad, porque temían que fuera un espía del rey de Doriath. Pero al volver Túrin y ver lo que habían hecho, tuvo remordimientos por todas las acciones malvadas e ilegales que había llevado a cabo, y puso en libertad a Beleg, y otra vez fueron amigos. Y Túrin abjuró en adelante de toda guerra o saqueo, salvo contra los sirvientes de Ambanth. Entonces Beleg le contó a Túrin que el rey Thingol ya lo había perdonado, e intentó persuadirlo por todos los medios de que regresara con él a Doriath, diciendo que había gran necesidad de su fuerza y su valor en las fronteras septentrionales del reino. «No hace mucho los orcos descubrieron un camino por Taor Nufuin», dijo, «y abrieron un sendero a través del paso de Anach». «No lo recuerdo», dijo Túrin.
Nosotros nunca nos alejamos tanto de las fronteras, dijo Beleg. Pero tú has visto los picos de las Chrysaegrim a la distancia y los oscuros muros de Gorgoroth hacia el este. Anach está en el medio, por sobre las altas fuentes del Mindez, y el camino es áspero y peligroso. No obstante, muchos vienen por él, y Dimbar, que solía vivir en paz, cae ahora bajo la mano negra, y los hombres de Brethil están perturbados. Nos necesitan allí. Pero en el orgullo de su corazón, Túrin rechazó el perdón del rey, y las palabras de Beleg no consiguieron convencerlo. Y Túrin, por su parte, instó a Beleg a que se quedara con él en las tierras al oeste del Sirion, pero Beleg se negó y dijo: «Eres duro, Túrin, y terco. A mí me toca ahora. Si en verdad deseas tener contigo al arco firme, búscame en Dimbar, porque allí regreso». Al día siguiente, Beleg se puso en camino, y Túrin lo acompañó hasta que estuvieron a tiro de flecha del campamento, pero no dijo nada. «Esto es el adiós entonces, hijo de Húrin», dijo Beleg. Túrin miró hacia el oeste y vio a la distancia la gran altura de Amon-Rûd, y sin saber lo que le esperaba, respondió: «Me has dicho, búscame en Dimbar, pero yo digo, búscame en Amon-Rûd. De lo contrario, este será nuestro último adiós». Entonces se separaron, amigos, pero tristes.